Bienvenidos a la sexta parte del libro Cada uno una empresa exitosa del autor Fernando Rivero. Muchas gracias por estar aquí. 6.3.2 Debilidades en relación a conocimientos y habilidades. Se podría decir que son las debilidades clásicas y más fácilmente observables a nivel empresarial, porque ponen en desventaja en forma muy ostensible a quien las presenta. Son notorias cuando se trata de incursionar en un nuevo terreno, porque se hace casi imposible entrar sin los conocimientos mínimos o sin las habilidades. Pero pueden pasar desapercibidas si ya estamos compitiendo. En ambas situaciones, descalifican, por ejemplo, en una empresa de turismo es necesario que el personal domine varios idiomas, y aquellas empresas que no cumplen con esto no pueden atender de manera adecuada a los turistas de otras lenguas, lo cual es rápidamente percibido y resulta descalificante. Otro tanto ocurre con un restaurante que ofrece una carta que en la práctica no puede cumplirse por falta de conocimientos o habilidades del personal. En un ámbito de mercado competido, lo que ocurre casi siempre, se procura no presentar estas debilidades y si ocurrieran, se trata de buscarle solución inmediata antes de que afecte al posicionamiento. Si vamos al ámbito individual, las debilidades en este campo significan que se carece de ciertos conocimientos y habilidades, ya sean técnicos o personales, que los competidores poseen. Por ejemplo, si su objetivo fuera trabajar en el área de la mecánica y se queda con lo que aprendió hace años en el instituto en el cual se formó, es probable que presente debilidades en relación a la aparición de nuevas tecnologías, ya que varios de sus competidores podrían conocer el tema y ser diestros para manejarlo. Si usted pensara en competir por un cargo de una empresa, su desconocimiento sobre la materia específica en la misma le plantea una debilidad frente a los postulantes que sí conozcan la materia, aunque usted pueda ser muy eficiente en su trabajo actual. El no incorporar conocimientos en forma permanente y no procurar mejorar o poner al día habilidades en un camino seguro para cargarnos de debilidades en términos de mercadotecnia es un fenómeno que pasa inadvertido, en especial si uno es exitoso. Recuerde qué conocimientos se refieren a lo que incorporamos de manera conceptual, mientras que las habilidades son del área de las destrezas. Ambos tipos de debilidades son subsanables con capacitación adecuada si tienen la voluntad de hacerlo. Observe lo que le ha ocurrido a las personas de mi generación, 50 y pico, con el tema de la informática. Quedamos en desventaja por la aparición de nuevas herramientas de trabajo, que hoy son moneda corriente en toda actividad. Claramente es una debilidad frente a los competidores más jóvenes. La forma de neutralizarla es incorporarse a esa tecnología aprendiéndola de manera estructurada, ya que no tuvimos la posibilidad de hacerlo de forma natural como ocurrió con las generaciones posteriores. Como vivimos un mundo de profusa información y avances de conocimientos, hay que estar alertas de no quedar solo con aquello que lo llevó a conseguir ciertos objetivos, porque probablemente eso le genere debilidades en el corto plazo. Debemos jugar un papel proactivo en relación a conocimientos y habilidades. No espere que su mercado le grite en la cara los problemas que ocasionan su falta de conocimiento y habilidades apropiadas. Cuando perciba que en su área de actividad hay o habrá un cambio significativo, procure adelantarse y obtener los conocimientos y destrezas necesarios. De esta forma, obtendrá dos efectos. Evitará presentar una debilidad en el futuro y además se estará adelantando a la competencia, lo que mejora significativamente su posicionamiento. Para fortuna de la gente con inquietudes, la multitud es bastante pasiva y solo emprende acciones cuando los problemas están sobre la mesa. 6.3.3 El papel de los paradigmas. Existen muchas definiciones acerca de lo que es un paradigma, pero en lo que hay acuerdo es que tienen un alto impacto en la forma en que vemos la realidad. Por ese motivo es que lo relaciono al capítulo de las debilidades de conocimiento, ya que considero que pueden referirse más acertadamente al mismo que al de las actitudes. Paradigmas son ideas, pensamientos y creencias que se aceptan como verdaderas sin someterlas a un nuevo análisis. Se constituyen entonces en un modelo o patrón para valorar algo. Otra versión define a los paradigmas como un conjunto de experiencias, creencias y valores que afectan la forma en que las personas perciben la realidad.
Por ejemplo, cuando alguien asocia el trabajo de un vendedor con engaño o deshonestidad, o la función del jefe con autoritarismo, o la pertenencia a un cierto grupo político con una condición personal. En realidad, los paradigmas, en cierta forma, ayudan a vivir porque nos proporcionan algunas certezas para poder manejar la realidad, pero también constituyen límites a la comprensión, y es por este motivo que los ubico como una posible debilidad. Expresa un autor llamado Faiz Khan que paradigma es lo que pienso de algo antes de pensarlo. Aunque en la ciencia un paradigma constituye un modelo probado que mantiene vigencia, en tanto otro no lo sustituye. Socialmente podemos decir que están más allá de las pruebas y que una vez establecido es difícil de modificar. Resulta enigmático cuánto nos influyen los paradigmas en todas las etapas de un plan estratégico, desde la fijación de objetivos, las estrategias, cuáles incluir o descartar, el análisis F o de A, cómo usar los recursos, etc. Paradigma es la psicología, lo que posicionamiento al marketing. Ambos tienen enorme trascendencia. Si desconoce sus propios paradigmas, corre el riesgo de equivocarse en el plan, especialmente por juzgar como verdaderas algunas cosas que pueden no serlo. Si desconoce la existencia de paradigmas en los demás, especialmente en su target, es posible que su propuesta no sea valorada en forma adecuada o que sea malinterpretada. Debemos saber que hay una relación directa entre ignorancia y paradigmas carentes de sustento. Cambiar un paradigma en los demás, target, es algo posible, pero que demanda recursos al igual que modificar un posicionamiento. Es más costoso en términos de recursos cambiar un paradigma o un posicionamiento que crear uno nuevo. Cambiar un paradigma propio es signo de desarrollo intelectual, ayuda a aprovechar o generar oportunidades. 6.4. ¿A qué se denomina amenazas en estrategia? Se llama así a las situaciones de mercado actuales o futuras que ponen a la empresa o producto en una posición de dificultad para competir. Pueden estar vinculadas a cualquiera de los componentes de un mercado particular, sea la demanda, los competidores, la normativa vigente o la intermediación. Veamos algunos ejemplos de amenazas que pueden ser válidas para su plan personal. En relación a la demanda. Demanda en descenso. Cambios cualitativos que no podrá satisfacer a la par de sus competidores. Por ejemplo, por aparición de nueva tecnología fuera de su alcance. Concentración de la demanda. Pocos compradores con gran poder. Comportamiento poco previsible de la demanda, como ocurre en mercados muy dependientes del clima o de las modas. Analice lo que uno de estos aspectos puede pesar cuando lo tome en cuenta para un plan personal a la hora de decidir. En algunos casos, tomamos una opción y un objetivo en función a la demanda actual, pero sin considerar la amenaza que significa su descenso. Un ejemplo es lo que ocurrió con aquellos que, siguiendo el influjo del entusiasmo del PODL, realizaron inversiones en terrenos, canchas y equipamientos para satisfacer un público muy numeroso al comienzo, pero que por diferentes motivos ha declinado significativamente. Como estamos en presencia de cambios tecnológicos permanentes, creo que es muy importante, al determinar los objetivos, tener en cuenta que los ciclos de vida de los productos pueden ser más cortos porque rápidamente son sustituidos. Es bueno en lo personal estar preparados para esa realidad. Cada posible amenaza es pasible de una respuesta específica. Por ejemplo, ante un escenario de demanda concentrada, sus posibles clientes son pocos y poderosos. Puede procurar acciones diferenciadoras como una capacitación exclusiva o desarrollar una comunicación especial con ellos, de manera de transformar una posible amenaza en una oportunidad para su negocio. Amenazas surgidas de los competidores. Existencia de nombres, marcas con gran prestigio, personas o empresas con amplia experiencia y conocimiento del mercado. Antecedentes de reacciones intensas y exitosas ante la aparición de competencia. Disponibilidad por parte de algún competidor de un know-how o tecnología exclusivos. Pensar en estas cosas antes que nos molesten es fundamental. Permite adoptar acciones en la estrategia para quitar el impacto o incluso mostrarnos aspectos claves del negocio para aprovechar. Amenazas vinculadas a las reglamentaciones, leyes, decretos u otras normas contrarios a sus intereses. Posibles cambios en la normativa que pueden perjudicarlo.
Como no siempre conocemos la totalidad de las normas en relación a un tema, es bueno procurarse la información completa para prevenir problemas. Amenazas ligadas a la intermediación. Excesivo poder negociador de los intermediarios. Conducta poco ética o procesos ineficientes que afectan la demanda. Alto grado de compromiso de los intermediarios con los competidores. Si su trabajo pasará por las manos de otro para llegar al cliente, este es un aspecto crítico a valorar. Es el caso de muchas profesiones que terminan dirigidas por la intermediación y pierden su capacidad de influencia y decisión. Pongamos como ejemplo el de un odontólogo. Debe valorar en su estrategia la existencia de unidades comerciales que intermedian entre los profesionales y los pacientes, ofreciendo un régimen de atención a través del sistema prepago. A la hora de definir su estrategia, deberá considerar si prescindir de la intermediación o utilizarla sin descuidar las amenazas que de ella se desprenden, tales como el ceder poder frente al paciente, perder independencia y decisión, etc. En cualquier caso, las amenazas deben ser luces amarillas en su plan, procurando los ajustes necesarios para neutralizarlas o, en el mejor de los casos, transformarlas en oportunidades. Para concluir el tema del análisis FODA, quisiera destacarle que esta clasificación de los factores de interés para su plan permite no solamente detectar y valorar todos los componentes, sino además separar lo que llamaríamos interno, referente a usted, su empresa o producto, de lo externo, vinculado al mercado, clientes, competidores, etc. El límite entre ambas categorías no es tanto físico, sino de dependencia, es decir, si un factor depende de sus decisiones y control personal, se considera interno, fortaleza o debilidad, o si escapa a su ámbito de decisión y control, se considera externo, oportunidad o amenaza. Le propongo que, utilizando lo que hemos expuesto en este capítulo, hagas un análisis FODA de usted mismo. Me atrevo a decirle que se sorprenderá. Aunque esté en este momento de su vida llevando adelante un plan, lo invito a que lo someta al análisis. Muchos elementos seguramente que los conoce, pero están guardados en alguna parte, y al exponerlos, escribirlos o explicarlos, que puede percibir su realidad, su valor para potencializarlos, fortalezas y oportunidades, o para modificar la manera de enfrentarlos, debilidades y amenazas. Este ejercicio también sirve para cambiar objetivos, ajustar estrategias, modificar tácticas y asignar de otra manera los recursos. ¿Ha observado que esto es lo que hace quien emigra? La persona que cambia de vida porque se instala en otro medio se ve obligada a revisar toda su estrategia y, de manera consciente o no, tiende a aprovechar más sus fortalezas y a buscar oportunidades, a corregir sus debilidades y a superar las amenazas con acciones concretas, porque no tiene más alternativa que hacerlo, y avanza dejando de lado muchas veces los viejos paradigmas. También se hace más racional y cuidadoso en el uso de todos sus recursos. Funciona para las empresas y también para las personas. Lo desafío a hacerlo. 7. Tácticas. En el lenguaje corriente se hace referencia a este término en relación a los deportes como expresión de las acciones específicas que un entrenador pone en marcha para que las ejecuten los deportistas en la competencia. En el lenguaje empresarial, tácticas son las acciones que se emprenden para materializar la estrategia. En ocasiones puede resultar difícil el discernir si algunos elementos de un plan son de uno u otro capítulo, táctico o estratégico. Si la estrategia es el cómo lograr los objetivos, la táctica es el con qué hacer realidad la estrategia. Para comprender mejor la diferencia entre estrategia y táctica, se puede usar la analogía con un viaje. ¿A dónde queremos llegar? Es el objetivo. La estrategia es cómo llegaremos, aire, mar o tierra. La forma en que vamos a viajar es la táctica, de manera que si es por tierra, considera y planifica cuál será la ruta y el vehículo, los tiempos que insumirá, el combustible, si es por aire, cuál será la compañía y el horario, etc. Entendido entonces el significado, veamos las posibles tácticas para un plan personal. En esta etapa del plan es cuando todo aterriza, porque queda en evidencia cuánto esfuerzo estamos realmente dispuestos a hacer, qué compromisos reales y sacrificios somos capaces de aceptar.
Esto es porque en el área estratégica podemos mantenernos con expresiones de deseos, tales como estudiar inglés, aprender informática, etc. Pero cuando nos enfrentamos a la ejecución, es decir, tácticas, tendremos que ponerle identidad a la estrategia. ¿En qué academia o universidad vamos a estudiar? ¿Cuál es el costo? El tiempo que debemos dedicarle, lo que pone en evidencia el esfuerzo que necesitaremos. Es una etapa del plan que requiere tener las cosas muy claras y las decisiones firmes. Muchas buenas estrategias se desdibujan porque la búsqueda de la comodidad nos impulsa al menor esfuerzo y no al mejor esfuerzo. Nos conformamos con algo supuestamente parecido a lo necesario, planificado, y luego procuramos racionalizar la decisión a través de beneficios aparentes. Le expondré un ejemplo. Objetivo: poder hablar inglés en un año. Estrategia: aprender el idioma con orientación a la comunicación oral. Tácticas: asistir al instituto 20 todos los días durante el primer semestre y 3 veces por semana en el segundo. Practicar en casa utilizando CDs durante 1 hora todos los días. Ver películas habladas en inglés y sin subtítulos al menos 1 vez por semana. Realidad: contrata un curso en la academia que está a 1 cuadra de su casa y ofrece un programa con 2 clases semanales. De los CDs y películas ni hablamos porque llega muy cansado a casa. Resultado: habrá colaborado con la academia vecina a su casa. Al cabo de 1 año podrá decir algunas frases en inglés y entender otras, pero no habrá logrado su objetivo. Este ejemplo puede aplicarse a cualquier área de la planificación personal, desde aspectos intelectuales de conocimientos, desarrollos de habilidades, estado físico, etc. En las empresas ocurre lo mismo, en directa relación con la gestión gerencial. Como usted es su propio gerente, la única manera que las tácticas resulten eficaces para cumplir las estrategias es que las elija adecuadamente, no por comodidad, y las cumpla con espíritu de constancia. Tácticamente puede emprender acciones en las áreas de conocimientos, habilidades y actitudes. Generalmente, las que conciernen a un área no cubren las otras y, por tanto, se requiere contemplar tácticas que cubran de manera específica a cada uno. Por ejemplo, si tuviera en su plan una estrategia para utilizar una nueva disciplina en comunicación llamada Programación Neurolingüística, PNL, tácticamente tendrá que buscar la manera de conocerla. Lectura de libros, asistir a seminarios, desarrollar sus habilidades para utilizarlas, talleres interactivos, además de cultivar las actitudes personales que faciliten su empleo. Ejercitación con un tutor, modificar conductas. 7.1. Gestionar recursos. Uno de los aspectos más destacados en las empresas exitosas es su capacidad para gestionar los recursos. Desde qué recursos asignar, en qué cantidad y momento, hasta la capacidad de hacer modificaciones en la marcha según los resultados. En cualquier actividad que emprenda, los resultados son limitados y muy probablemente más escasos de lo que se desearía. Es por ello que el administrarlos se hace muy relevante. Sabe que a nivel empresarial se reconocen varios tipos de recursos humanos, materiales, económicos, financieros, tiempo y conocimiento. Cada uno de nosotros también gestiona o debería sus recursos. 7.1.1. Recursos humanos. Son las personas con quienes contamos o en quienes nos apoyamos para el logro de los objetivos. Puede impresionarnos negativamente el catalogar como recursos a las personas, pero a los efectos del plan funcionan como tales, más allá de que revisten una cualidad exclusiva que es su dignidad individual. La utilización racional del recurso humano implica aprovechar todo su potencial, su energía, conocimiento y apoyo. Si contrata un curso, por ejemplo, el docente es para usted un recurso humano en el marco de su plan. Aprovecharlo significa obtener de él todo lo posible, sacarle el jugo. Otro tanto ocurre cuando contrata un servicio en el que la persona que lo brinda es para usted un recurso humano del que debe procurar un óptimo resultado. Un aspecto sustancial para gestionar personas es la motivación. Se dice que la motivación actúa como un factor multiplicador del rendimiento, potenciando las capacidades de las personas. Hay que conocer sobre motivación para ser un buen administrador de personas.
Muchos piensan que motivación es un sinónimo de dinero, pero esto es un paradigma absolutamente errado. El dinero solo es un motivador eficaz en el tiempo, porque hace falta que las personas encuentren en su vinculación con usted un algo más. Identificarse con sus objetivos, comunicación adecuada, empatía, respeto profesional y personal. Las personas se movilizan en procura de satisfacer necesidades, aunque algunas de esas necesidades puedan serles poco aparentes. Cuanto más eficaz sea en satisfacer esas necesidades, podrá capitalizar mejor el factor motivación en los demás. Como índice, el manejo del recurso humano en el tema calidad. Comenté antes que el concepto de calidad se ha modificado con el transcurso del tiempo para alcanzar en la actualidad no solo un alto nivel de difusión a nivel empresarial, sino para instalarse en los consumidores como un requisito de aceptación de una determinada marca. Uno de los criterios que cambió en relación al tema calidad es que lo importante, más que controlarla, es fabricarla. Este es un cambio significativo en relación al modelo tradicional que hacía énfasis en los controles. Hoy, se parte de la idea que las cosas, productos o servicios se deben hacer bien desde la primera vez. Implica hacer todos los esfuerzos para tener cero faltas, para cada responsable de una etapa en el proceso. Esto supone recursos humanos calificados y motivados, que conozcan la importancia de su parte en el proceso y aporten su intelecto al mismo. Tuve oportunidad de asistir a un curso dictado por un ingeniero japonés experto en el tema calidad, de quien aprendí conceptos tan sencillos como trascendentes. Este hombre hablaba unas pocas palabras en español y un inglés que se me hacía bastante difícil de comprender, por una particular pronunciación, pero como toda persona que domina conceptualmente un tema lo explicaba de manera muy sencilla. Lo que hacía para complementar la comunicación oral era dibujar en un pizarrón. De esa manera nos transmitió que antes un trabajador aportaba manos, mientras que bajo la óptica de la calidad, un trabajador aporta cabeza. Esto es válido para cualquier tarea, incluso las que tienen un importante componente físico en su ejecución. Por lo expresado, cada vez que escucho a un jefe decir a un empleado, «No le pago para pensar», tengo el convencimiento de que hay un gran desperdicio de los recursos y esto se paga con no calidad. Se puede ir incluso un paso más allá si conseguimos que la gente se comprometa con lo que hace. Compromiso implica más que entender un trabajo y aportarle su capacidad intelectual, tomarlo como un desafío personal para contribuir al logro del objetivo. No hay otra fuerza igualmente poderosa en el rendimiento personal que cuando se conjugan entusiasmo y compromiso, para que sus recursos humanos, recuerde su amplio sentido, se comprometan. Tiene que procurar seguir ciertos principios. Siempre que pueda hacerlo, elija las personas adecuadas según un perfil predeterminado. Facilíteles la capacitación adecuada, que además tiene que ser permanente. Invierta tiempo para que entienda y compartan los objetivos y así se comprometan con ellos. Escúchelos con empatía todos los días. Practique lo que se conoce como coaching o tutoría en el trabajo mismo, que es lo que hacen los entrenadores deportivos en los campos de juego. Demuéstreles su interés por el trabajo que realizan. Motívelos todos los días. Contrólelos comparando los resultados de trabajo con los objetivos. El perfil de quien nos ayuda es muy importante, porque es como el punto de partida. Cuanto más alejado esté de lo deseado, mayor esfuerzo requiere de nuestra parte. Si la persona que lo asiste en sus planes no es quien debería por sus aptitudes y actitudes, su desafío es más importante para lograr lo que quiere de él, ella. Lo que no debe permitirse es resignación. Piense en la trascendencia de este punto a la hora de elegir quién le dará su propia formación. Capacitar a las personas es responsabilidad de su jefe, si no tiene los conocimientos para hacerlo personalmente. Tendrá que actuar como facilitador para que sus colaboradores se preparen correctamente. Pensemos no solamente en capacitación específica a la tarea, sino también en lo que refiere a una conducta éticamente correcta. Es importante convencernos del aporte que podemos recibir de las personas que actúan como nuestros recursos humanos. Cuando valoramos adecuadamente esto, estaremos bien dispuestos a una actitud positiva para motivarlos y así obtener sus mejores esfuerzos. Actuar como un Pigmalión,
positivo siempre. La cultura empresarial moderna ha olvidado estas cosas. Es una gran contradicción que por un lado se impulse la calidad y por otro se practique una conducta directriz que desconoce lo que optimiza a su principal recurso. No es extraño que mucha gente hoy no tenga apego por su trabajo ni se sienta comprometida con la empresa. Es el resultado de una cultura gerencial que podríamos llamar econometrista. Empresas que ponen tanto énfasis en el resultado económico inmediato que olvidan todo lo demás. Como muestra de esa posición del gerenciamiento econometrista, puede observar lo que ocurrió a partir de la década del 90, con las megafusiones. Grandes compañías que según esa lógica se unen, en la teoría, para racionalizar recursos, producir ahorros, obtener mayor rentabilidad y hacer más felices a los directores y accionistas. En la práctica, ha habido una pérdida de identidad de esas empresas, deteriorando el compromiso de sus empleados que priorizan naturalmente el espíritu de supervivencia. Se perdió también el orgullo de pertenecer, componente importante de las empresas de cualquier porte. El orgullo de pertenecer es un estado que no se explica fácilmente por la razón, pero que influye de manera sustancial en cómo nos comprometemos con un proyecto. ¿Lo ha observado en algunos equipos de fútbol? ¿Tal vez en ciertas sociedades? Como gerente de sus recursos humanos, es muy importante que cultive ese orgullo en su gente. Sentido de pertenencia, satisfacción de ser parte de algo que posee identidad. Este concepto es muy aplicable a la familia. Observe que en el pasado las empresas exhibían el nombre de sus propietarios en primera plana. Esto daba una idea de identidad, compromiso y responsabilidad que se contagia a toda la pirámide empresarial. Esto hace a los resultados en lo que a calidad se refiere, tal como ocurre siempre frente a la crisis. El cambio en la cultura directriz genera oportunidades para los mejores gerentes, aquellos que sean capaces de ver más allá del resultado económico inmediato, porque el desafío es construir modelos exitosos, competitivos y duraderos. Esto es válido para la estrategia personal. Cuidado entonces con el benchmarking de recursos humanos mal aplicado. No hay que dejarse seducir por modelos que son exitosos solo en los papeles y a corto plazo. Trabaje con sus recursos humanos como una visión de largo aliento, con objetivos claros y constancia. Me atrevo a afirmar que a pesar del increíble avance tecnológico, será un inteligente manejo de las personas, comenzando por incorporar a las que posean ciertos valores, lo que va a construir en el futuro la mayor diferencia en la competitividad empresarial, y también lo será en la diferenciación de los emprendimientos de carácter individual. Si consigue rodearse de las personas adecuadas y crearles el clima de productividad apropiado, sus resultados serán de calidad. 7.1.2 Recursos materiales. Las cosas con las que cuenta para llevar adelante las tácticas, desde el simple lápiz o papel, una computadora o un auto, su lugar de trabajo, las herramientas o instrumentos, etc. ¿Observó cuántas cosas se desperdician en cualquier empresa? ¿Sabe qué desperdicio es sinónimo de ineficiencia y costo? Que siempre se trasladan al resultado de la operación. Es casi natural que el uso de los recursos materiales comience de manera muy cuidadosa, conducta que el tiempo se encarga de modificar. Basta observar lo que ocurre cuando abre un nuevo negocio. Todo está en su sitio. Pintado, funcionan todas las fuentes de luz, hay carteles indicadores, los dispensadores de papel están llenos, se cumplen los horarios. El mantener las cosas como al principio es un tema de aplicación de recursos. Tenemos una tendencia a ser poco dedicados a mantener las cosas en buen estado y menos aún en orden, porque las prioridades diarias en general no incluyen estos temas. Si quiere comprobarlo, lo invito a que entre a un negocio cualquiera y observe cuántos recursos están deteriorados por el mal uso o la despreocupación, herramientas en mal estado o fuera de lugar, artículos rotos o despintados, máquinas fuera de servicio, etc. Hace unos años, más de 20, tuve la oportunidad de asistir a un curso sobre el tema calidad, dictado por un especialista italiano premiado en su país por sus aportes al mismo. En aquel momento era poco lo que se hablaba en Uruguay de este tema, que en Estados Unidos, Europa y Japón ya había motivado incluso varias corrientes de implementación. Lo cierto
es que el disertante con vasta experiencia en el asesoramiento sobre calidad a grandes empresas multinacionales nos transmitió una idea que me pareció genial por su simplicidad y eficacia. Decía que el primer paso que recomendaba para la puesta en marcha de proyectos en el tema calidad en las empresas era la creación de grupos GOL, grupos de orden y limpieza. Este era para él un camino ineludible para comenzar. Luego, supe que los japoneses pioneros en la implementación de calidad hablaban en sus publicaciones de las 5S, que representa 5 palabras claves relacionadas al manejo de los recursos materiales. Seiri, que significa organizar, separar lo necesario. Seiton, quiere decir orden, ubicar lo necesario. Seiso, es limpiar, eliminar la suciedad. Seiketsu, refiere a estandarizar y señalizar las anomalías. Shitsuke, que es tener disciplina, seguir mejorando. Todos estos conceptos de calidad se aplican íntegramente a los planes personales. Para el cumplimiento de los planes, cada uno cuenta con recursos materiales que pueden estar bien o mal aprovechados. Si usted tiene un vehículo, este requiere cuidado y mantenimiento, igual que su computadora, materiales de estudio, oficina, herramientas, etc. El orden en que trabaje, el sacar del medio todo lo innecesario, fijarse procesos propios y seguirlos con disciplina, son determinantes en su eficacia y además contribuyen a su posicionamiento. Se puede comenzar por los recursos más importantes para usted, procurando aplicar las 5S a cada uno de ellos. Si sus planes involucran a otras personas, es necesario explicarles el sentido de esto y organizarlos para que contribuyan grupos GOL. 7.1.3 Recursos económicos y financieros. En síntesis, es la disponibilidad de dinero propio o de financiamiento. Es indudable que el dinero es un recurso necesario para cualquier emprendimiento. Sin embargo, aunque la mayoría de las personas creen que podrían desarrollar un negocio con éxito si tuvieran el dinero, esto es un paradigma falso. Es falso por una razón tan simple como esta. Aunque usted tenga un excelente plan y consiga el dinero para llevarlo adelante, si no lo cuida en poco tiempo, no tendrá ni proyecto ni dinero, aunque sí deudas. Para comenzar, le diré que soy un entusiasta de la cultura del ahorro. Sé que no está muy de moda porque se opone a muchos intereses, pero creo firmemente en el éxito del ahorro. El ahorro es más un tema de actitud que de nivel de ingresos. Esta idea quizás le resulte un tanto teórica, pero es de absoluta validez práctica. En lo personal, tuve la fortuna de desarrollar la cultura del ahorro desde muy joven. Lo aprendí en mi familia y mi primer socio, un hombre mayor y con gran sentido común, me enseñó que siempre es posible ahorrar. Si tiene ingresos bajos, podrá ahorrar poco. Si tiene ingresos muy bajos, podrá ahorrar muy poco, pero siempre se puede ahorrar. Algunas personas piensan que no tiene sentido ahorrar poco, que al final no representa nada y por tanto es un esfuerzo en vano. Sin embargo, el ahorro significa, entre otras cosas, una educación de la conducta. Un consejo práctico, sencillo pero eficaz es no dejar para ahorrar lo que sobra porque generalmente no nos sobra nada. Cuando usted cobra su sueldo o recibe su pago por un trabajo, lo primero que debe hacer es retirar lo que se propone ahorrar, y el resto lo administra de la manera más conveniente. Esto no solamente le llevará a ser dueño de la situación, sino a estar entrenando para poner límites. Esos límites se pueden ir corriendo a la medida que sus ingresos aumenten, pero lo trascendente es que quede el patrón de conducta. La cultura del ahorro es válida para individuos, macro y microempresas, así como un país. El factor determinante es la constancia para mantenerla en el tiempo. La cultura del ahorro está en el antípodas de la de consumo. Es en esta última que se encuentra atrapada mucha gente en la actualidad, intensamente alentada por los grandes intereses económicos. Observe cómo se confunden las cosas. Las empresas y el propio Estado, a través del gobierno de turno, estimulan mediante publicidad a las personas a que compren cosas que no necesitan, con el argumento de tú tienes derecho o tú lo mereces. El caso típico es el de los teléfonos celulares. Vemos a diario personas en la calle pidiendo monedas y hablando por un celular. Familias cuyos integrantes perciben un salario mínimo y tienen varios teléfonos. En realidad, no se trata de un tema de derechos, sino de
de conveniencia y administración de los recursos, y ese es el error de enfoque. Es lógico que las empresas privadas hagan sus mejores esfuerzos para promover el consumo de sus productos. No es tan lógico que los gobiernos actúen de la misma forma, aunque claramente lo hacen, sin medir el resultado, en términos de lo que conviene a la persona, sino en relación al falso paradigma. Consumo es igual a bienestar económico, que es igual a desarrollo. Desarrollo es sinónimo de éxito para quien gobierna, y el éxito es necesario para perpetuarse en política. Administrar sus recursos significa establecer prioridades, para lo cual hay que poner todo sobre la mesa y decidir qué es lo primero y qué lo último. Si se gasta el dinero siempre escaso en las cosas prescindibles, este resultará insuficiente para las cosas imprescindibles, como alimentación, transporte, educación y salud. Con solo una diferencia de escala, estos conceptos son válidos para las empresas y las personas. Siempre habrá que decidir en qué gastar si se desea mantener la libertad. Podemos vincular estrechamente a la libertad con la cultura del ahorro. Una persona que se educa para decidir racionalmente en qué cosas le conviene poner su dinero y su capacidad de crédito es alguien que puede elegir de acuerdo a un criterio. Para ser libre, debe poder elegir. Si está condicionado por los demás para el consumo de cosas que no le convienen, al menos en la situación actual, no es libre porque en la práctica no tiene alternativas. En las empresas la cultura del ahorro suele estar muy presente en los comienzos, cuando se tiene la incertidumbre propia de lo nuevo. Pero en la medida que la empresa se consolida y gana dinero, fácilmente se olvida del ahorro cumpliendo con la regla. El éxito exagerado crea el fracaso por la vía de la omnipotencia y el caos. La tentación de gastar en rubros que no son trascendentes en la marcha del negocio, pero engordan el ego de los directivos, es muy fuerte. Como todos los negocios, cumplen un ciclo. El momento de caída de ingresos llega de manera inexorable, y ni las personas, directivos ni las empresas suelen estar preparadas para enfrentar la fase de recesión. Peor si tienen comprometidos parte de sus créditos en rubros que no hacen a la esencia del negocio. Igual con las personas que malgastan su dinero y comprometen en forma innecesaria su crédito. Para ayudar a esta moda están las tarjetas de crédito que nos impulsan a gastar más de lo necesario, e incluso más de lo que uno tiene, para luego, en forma muy amable, ofrecerle financiar los saldos con tasas de interés propias de la usura en muchos casos. Bien saben que una vez ingresado en el circuito de consumo difícilmente se pueden salir, lo que significa que lo tienen cautivo. Este principio generalizado del no ahorro ha sido puesto en evidencia con el advenimiento de las últimas crisis económicas mundiales del 2008. Solo los países que fueron cautos al manejar los ingresos extraordinarios del tiempo de bonanza y ahorraron, pudieron afrontar el impacto sin caer en aumentar la presión tributaria o en más endeudamiento. Entonces, cuide los recursos económicos y financieros como una cuestión de principios. Ganará libertad y felicidad. Incluso podrá obtener ventaja cuando se presenten los periodos de crisis, que siempre llegan. 7.2. Ciclo o curva de vida. A propósito de etapas, en mercadotecnia se acepta que tanto empresas como productos cumplan lo que se denomina ciclo de vida. Personalmente creo que es más correcto hablar de curva de vida, ya que la situación final es muy distinta de la del comienzo, y por tanto no es exacto hablar de un ciclo. Esa curva tiene en esencia 5 etapas. 1. Introducción de la empresa o producto en el mercado. 2. Crecimiento o desarrollo. 3. Meseta o estabilización. 4. Declinación o pérdida. 5. Desaparición. Desde el punto de vista estratégico y táctico, en las diferentes etapas, va cambiando la relación entre necesidad de inversión, ventas y rentabilidad. Así, la etapa de introducción se caracteriza por escasos ingresos y máxima inversión. La de crecimiento pauta un incremento paulatino de los ingresos y un descenso relativo porcentual en la inversión. En la fase de meseta se logra una mejor relación entre ingresos y egresos, y la idea estratégica es prolongada en la medida de lo posible. En la declinación caen los ingresos, pero también lo hace la necesidad de inversión y se procura priorizar la rentabilidad.
Lo que resulta interesante es que esta curva de vida es también válida en el proceso productivo de las personas. Piénselo en los siguientes términos. Tiene una primera fase para introducirse, en un área de actividad en la cual está todo en el mercado para ganar. Sus competidores, si los hay, son relativamente fuertes en relación a usted. Debe gastar sus recursos de tiempo, conocimientos, habilidades y económicos para procurar posicionarse de acuerdo a sus intenciones. Esta es una etapa de mucha inversión, incertidumbres y expectativas, mientras que los ingresos suelen ser de bajos y la rentabilidad escasa o inexistente. La etapa de introducción requiere tener muy presente lo planificado y cumplirlo más allá de los vaivenes propios de cualquier nueva actividad. Al mismo tiempo, aparecen situaciones inesperadas que no habíamos valorado y que hay que insertar en la planificación. La primera es una etapa en la que mucha gente abandona, tal como se puede observar en el primer año de una carrera universitaria o en el primer año de trabajo de una empresa, porque al pasar de la teoría planificada, que siempre tiene un componente de lo que cada uno desea, a la práctica requiere de una importante convicción. Como lo veíamos al comienzo de este capítulo, la planificación y más aún la puesta en marcha de actividades tácticas evidencia cuánto esfuerzo estamos dispuestos a hacer en la realidad para alcanzar los objetivos. Es en consecuencia un momento para vivir con una alta dosis de esperanza y firmeza a efectos de mantener y contagiar la motivación necesaria. Hay que recurrir a la virtud de la fortaleza. Sigue luego una fase de crecimiento o desarrollo en la actividad. Continúa la inversión en términos elevados de todos sus recursos, aunque ya se vislumbran resultados motivadores. Hay menos incertidumbres que en la etapa anterior y la rentabilidad comienza a aparecer. Estratégicamente debe mantenerse firme en el plan más allá de los necesarios ajustes en función de los resultados. Desde el punto de vista económico, es conveniente concentrar el esfuerzo en crecer, evitando derivar los ingresos hacia áreas improductivas. Muchas personas que han tenido un pasado complicado desde el punto de vista económico tienden a utilizar los excedentes de dinero en esta etapa a gastos para satisfacción personal, pero intrascendentes, como comprar tecnología de punta, de lujo o para alimentar caprichos tales como televisores de última generación, cámaras digitales, nuevos celulares, el último notebook o artículos para alimentar la vanidad, como costosa ropa de marca y perfumes exclusivos. Habrá observado que hay empresas que a pesar de su éxito se estancan por malgastar el dinero. Igual ocurre con los individuos. A los efectos de la curva de vida, derivar recursos hacia cosas improductivas equivale a sacarle potencia a los motores del avión en pleno despegue. Reitero que no es un tema de derechos a darse gustos, sino de administración y conveniencia. Si quieres actuar en contra de este principio, puedes hacerlo. Tienes derecho, pero pagarás un precio por ello. ¿Has visto cómo mucha gente, inexperiente, malgasta sus primeros ingresos? Cuando esa conducta se transforma en hábito, eso tan difundido de darse todos los gustos termina por afianzarse como estilo de administración. El precio que se paga es la falta de recursos económicos para seguir creciendo, especializándose, cumpliendo con el plan. Ese precio también incluye la pérdida de libertad para elegir, cautividad propia del endeudamiento y limitación para tomar créditos que pueda utilizar en cosas productivas. En el tema del buen uso de los recursos económicos financieros, hay que aplicar el concepto de enfocarse y su esencia al saber decir no a muchas de las ofertas disponibles. La tercera etapa es la de estabilidad o meseta, en la que la necesidad de inversión suele ser menor. Los ingresos han crecido al igual que la rentabilidad. Ya conoce su negocio, profesión, actividad, lo domina. En cuanto a la capacitación de su target, habrá alcanzado en esta etapa un equilibrio dinámico entre los nuevos consumidores y los que pierden por diferentes motivos. En estrategia se busca prolongar todo lo posible esta etapa, si bien ello depende entre otras cosas de los nuevos desafíos que presenta el mercado. Es un momento para continuar haciendo más de lo mismo, pero no para permanecer estático. Vale decir que se aprovecha la etapa de cierta certeza para mirar la mejor manera de prolongarla y otros posibles caminos de inversión de recursos.
Es posible que deba buscar extensiones dentro de la misma actividad, tales como nuevos servicios que pueda ofrecer, nuevos productos dentro de la misma área de trabajo, buscando renovar fortalezas y aprovechar oportunidades sin comprometer su posicionamiento. Otro camino posible es lanzar nuevos productos o servicios en áreas ajenas a su actividad actual, pero que ofrezcan oportunidades que esté en condiciones de capitalizar. Quizás por su trabajo actual, usted tiene una infraestructura con capacidad ociosa, ya sea de conocimiento o de recursos materiales. De esta manera, estará sembrando en el presente para cosechar en la siguiente etapa. Es el momento de hacerlo si su ecuación de ingresos y egresos lo permite. Es también el momento de intensificar el ahorro pensando en el futuro. Como bien lo sabe, aunque haya realizado todos los aportes en la seguridad social, lo que obtenga el día que se retire no le permitirá mantener el nivel de vida que tiene en actividad. Nuevamente es importante administrar siguiendo un plan. Observe lo que ahora le parece insignificante puede convertirse en algo muy relevante con el tiempo. Le voy a presentar un ejemplo. Observemos un grifo de los que con frecuencia pierden en casa muy poca agua, tan poco como una gota por segundo. ¿Cuánta agua diría que puede juntarse en un año a partir de la pérdida de tan solo una gota por segundo? Le sorprenderá que sea más de 1000 litros. Esa sí es una cantidad significativa. Así el valor del ahorro, cuando el factor tiempo está a favor, solo que como no es espectacularmente rápido, no lo percibimos. Algo a evitar en esta etapa de meseta es creer que no tendrá fin, ya sea que ejerce una profesión tradicional, ya un oficio, deporte o sea artista. La siguiente etapa aparecerá en su vida para cambiar su ecuación actual. Por esto, tanto los países como las empresas y las personas deben aprovechar el periodo de estabilidad, en especial cuando se acompaña de una fase de bonanza con ingresos que permiten excedentes de dinero. Es muy frecuente que se actúe en la dirección contraria, incrementando los gastos en estas circunstancias hasta gastar todo el superávit, y a veces más aún, con la convicción de que esa bonanza será permanente. Gran tentación para tomar más crédito, porque el nivel de caja, que es extraordinario, lo permite. El resultado es muy conocido. Quiero insistir en la conducta del ahorro como cultura de administración y no solo como reacción frente a las crisis. El ahorro le dará libertad para elegir y posibilidades de crecer cuando todos se achiquen, porque accederá a menores precios. Hay que aprender de la naturaleza. Somos una generación que hace un culto teórico a lo natural, pero muy poco imita sus reglas. Observe que en los ciclos de las diferentes especies animales y vegetales siempre se cumple la regla del ahorro. Hay un tejido en los mamíferos cuya principal función es el ahorro. El tejido adiposo acumula lípidos y es capaz de guardar en el organismo casi el doble de energía de las proteínas y 3 veces más que los azúcares. Lo que hace el metabolismo es guardar lo que excede a las necesidades diarias y acumularlo para cuando haga falta. Esta acumulación tiene un claro sentido de supervivencia, más allá de que en la actualidad sea percibida como indeseable por razones estéticas. Si la función metabólica siguiera la lógica de muchas personas, se gastaría la totalidad de las calorías que ingresan al organismo, y seríamos absolutamente dependientes de la regularidad de las ingestas bajo riesgo de morir. Los animales y plantas que habitan en regiones en las que las diferentes estaciones traen consigo cambios climáticos intensos y especialmente temporadas de frío o sequía, utilizan parte de su tiempo durante los momentos favorables para acumular reservas. No tenemos que sorprendernos porque estos principios, que mantienen vivos a los seres con los que convivimos, sean aplicables a nosotros. Se supone que además tenemos una ventaja sobre ellos que es la razón. Otro concepto importante en relación a las etapas de la curva de vida en mercadotecnia es que ninguna de sus realidades personales, en cualquiera de las etapas, tiene por qué replicarse en otra fase de la curva. Con esto, quiero expresarle que aquello que pueda lograr como resultado de sus conocimientos, habilidades y actitudes es un momento de su vida y de su carrera laboral. No le hace dueño definitivo de esa situación como para considerar que en otra circunstancia va a tener exactamente los mismos resultados. Por tanto, debemos ser cuidadosos cuando evaluamos nuestras posibilidades mirando los resultados actuales.
Es un error clásico de muchas empresas que son muy exitosas en cierto negocio creer que eso les da patente de éxito, para replicarlo en cualquier otra actividad. No digo que tenerse confianza sea algo malo en sí, lo que efectivamente resulta negativo es descansar sobre esa confianza. El éxito es situación dependiente para las empresas y los individuos. En este sentido se cumplen con una regla de relación a los paradigmas que establece que, cuando se rompe un paradigma, todo vuelve a cero. Cuando la situación cambia porque se va a competir en otra área de actividad, país, etc., ya no aplican los paradigmas anteriores y se establecen otros diferentes. El éxito puede no repetirse. Creo que esta es una buena perspectiva porque nos ayuda a mantenernos más humildes, a no creer que estamos naturalmente asociados a determinados resultados favorables. Es cierto que hay muchas personas exitosas en diversos ámbitos de su actividad, como también hay empresas que lo son. La clave en esos casos es que son capaces de aplicar sus fortalezas con la necesaria educación, lo que lleva implícito el descartar algunas cosas e incorporar otras nuevas. La cuarta etapa es la de declinación. En ella, los ingresos tienden a disminuir por una tendencia en la que la pérdida de clientes supera a los nuevos. Cuando una empresa reconoce que ella misma o alguno de sus productos ingresa en esta fase, emplea una estrategia acorde para minimizar los egresos y aplicar lo que se conoce en marketing como milking, o dicho en español básico, sacar el jugo, lo máximo posible durante el mayor tiempo posible, gastando lo mínimo necesario. En el ámbito personal, se puede equiparar esta etapa al periodo de retiro profesional, laboral, parcial o total, momento oportuno para recurrir a los ahorros que haya podido generar en los periodos de bonanza y también para impulsar actividades nuevas. Es posible que sea el momento para hacer crecer los proyectos que haya comenzado durante las fases de meseta o cosechar lo sembrado en esta etapa. Hay empresas que utilizan su talento para desarrollar en la fase de declinación un negocio totalmente nuevo, porque tienen los recursos, en especial el tiempo, para hacerlo y poco para perder. También hay personas que actúan en esa forma y hacen crecer nuevas actividades en su vida. Frecuentemente, aquellas que por diferentes motivos se fueron postergando y se relacionan con aptitudes no desarrolladas hasta ese momento. En estos casos, ocurre el inicio de una nueva curva de vida, que repetirá todas las etapas que hemos visto. Los recursos que más abundan, además del tiempo, son los conocimientos y posibilidades económicas si se ha sido prudente en el manejo del dinero. Para sobrevivir con buen suceso en la etapa de declinación, tanto empresas como individuos tienen que intentar no estar demasiado cargados de compromisos que generen gastos elevados. Es natural que con el correr de los años vayamos incorporando a nuestro estilo de vida actividades, comodidades y asociaciones que implican gastos. Esos gastos, probablemente razonables en las etapas de mayores ingresos, son injustificados cuando estos decrecen, y eso es algo a corregir. Hablo de adecuar el presupuesto de manera cerebral, para evitar entrar en situaciones deficitarias. Esto es válido siempre que la persona o empresa quiera preservar su patrimonio, ese que le llevó muchos años edificar. Algunas personas y empresas no consiguen cambiar su estilo de vida y se consumen hablando en términos prácticos. La quinta y última etapa en esta curva de vida de una empresa, producto o individuo es su desaparición. De ella solo tengo que decir en relación a la mercadotecnia que ojalá nos encuentre al día con lo planificado para bien de nuestras familias, sin haber contraído compromisos de tan largo plazo que les dejemos un recuerdo de problemas y no soluciones, como ocurre con esas empresas que no supieron adecuarse y tomar medidas a tiempo. Para terminar con el tema manejo de recursos, quisiera hacerle notar que el mismo tiene una fuerte componente de conducta personal. Más allá de todos los argumentos técnicos y de racionalización que podamos ponerle. Particularmente, hay dos virtudes personales que muchos tienen que ver en las decisiones para manejar recursos: humildad y constancia. Humildad es muy importante porque le mantiene a salvo de un uso innecesario de recursos por vanidad o capricho. ¿Ha visto cuántas compañías gastan fortunas para alimentar el ego de sus directivos bajo el pretexto de acciones de marketing? ¿Cuántas personas derrochan lo que tienen y luego se lamentan? Constancia es un componente básico para cumplir con lo planificado, mantenerse enfocado, sobrellevar las adversidades
y para el ahorro cuya importancia ya hemos hablado. Tener presente que una virtud es un hábito que para consolidarse necesita esfuerzo, no esperemos tener estas condiciones en forma espontánea, sino a través de una decisión y esfuerzo personal. Un buen gerente, cada quien gerencia su vida, es básicamente dos cosas, una estrategia y un administrador. Las dos partes son igualmente importantes. Estoy convencido que estos conceptos deberían formar parte de la educación general para que al menos las personas tomen decisiones sabiendo las reales implicaciones que las mismas tendrán en su futuro y el de sus familias y sean más independientes de las modas. Eso significaría verdaderamente libertad. 7.3. El tiempo como recurso. Es conveniente vincular el uso del tiempo al manejo de recursos, tanto en el quehacer empresarial como en el personal. El tiempo es el único recurso que no puede ahorrarse. No podemos guardar este tiempo para usarlo más adelante. Lo que sí podemos es aplicar estrategia para mejorar la administración de las actividades que hacemos durante. En el campo de la mercadotecnia, el tiempo juega un papel muy trascendente. No en vano las 3 primeras leyes de la obra, 22 leyes inmutables del marketing, Al Ries y Jack Trout, refieren a la importancia de ser el primero. Ley número 1, o de liderazgo, dice que es preferible ser el primero que ser el mejor. Ley número 2, o de la categoría, dice que si no se puede ser el primero, en una categoría conviene crear una nueva categoría en la que se pueda ser primero. Ley número 3, o de la de mente, expresa que es mejor estar primero en la mente de los clientes que en el punto de venta. Estos conceptos son aplicables a usted y a mí. Piense en su mercado, su círculo de relaciones, trabajo, amistades, y extienda luego la mirada a un campo más amplio. La posibilidad de ser primero da enormes posibilidades y ventajas de largo plazo, sea cual fuere su oferta. Para ser primero hay que respetar el recurso tiempo. Esto tiene validez a nivel estratégico y también cotidiano. Cuando se desestima el valor del tiempo a nivel cotidiano, este se tiene a malgastar. Las personas que no valorizan su tiempo suelen ser ineficientes, más allá de la actividad que realizan. Y por otra parte, hacen perder el tiempo a los demás. Una expresión muy frecuente de desconsideración con el factor tiempo es el hábito de la impuntualidad, la cual podría poner de manifiesto varias cosas: desorden personal, descortesía y irresponsabilidad, ninguna de las cuales adorna la personalidad. Siempre es recomendable usar empatía. Es muy gracioso cuando alguien que habitualmente llega tarde a las citas dice que lo hace porque no le gusta esperar, sin analizar lo que transmite como expresión de desconsideración. La impuntualidad es una demostración inequívoca de mal uso del recurso tiempo, aunque se pretenda justificar y convertir en un tema de simple costumbre popular. ¿Qué enseña y transmite un profesor que llega tarde a sus clases? ¿Qué refleja un jefe que es impuntual para las reuniones y un vendedor impuntual? Como todas las relaciones de mercado, la impuntualidad se puede ver como oportunidad para aquellos que no quieran ser del montón y decidan marcar diferencias. Esto también permite un posicionamiento que quizás tenga que ver con sus objetivos personales. En cualquier caso, el tener dominio sobre el recurso tiempo es muy trascendente. Si va a una entrevista y llega un poco antes de la hora fijada, tendrá algunos minutos para ordenar las ideas, valorar el entorno, arreglar su apariencia, imagen personal y repasar información. Cuando llega justo sobre la hora, es como entrar al ruedo de una plaza de toros esperando la embestida mientras pone en orden la capa. Si llega tarde, perdió toda ventaja previa y desde el punto de vista personal comienza la reunión pidiendo disculpas, es decir, en débito. Utilizar empatía siempre es importante. ¿Qué le transmite mi llegada tarde a quien me espera? Planificación y tiempo van de la mano. Cuando una empresa decide, por ejemplo, no ingresar en cierto negocio ahora, está tomando una decisión que puede ser trascendente por el componente tiempo. Si otro competidor ingresa a ese negocio, va a ocupar un lugar y desplazarlo luego. Tendrá un costo en el caso que sea posible hacerlo. También se comprueba el efecto tiempo en el resultado de los individuos. Cuando elegimos una cierta actividad laboral, estudio, esparcimiento, en un determinado momento, la significación o trascendencia de lo que decidimos depende sobre todo de las alternativas de ese momento.
determinado qué cosas haremos y cuáles dejaremos de hacer. Cuando se enfrenta a una situación en la que no es posible por cualquier dificultad, sea personal o del entorno, desarrollar las actividades planificadas, ¿qué hace? La gente más exitosa aprovecha ese tiempo que se produjo involuntariamente para hacer algo productivo, como estudiar, buscar información o contactos útiles, es decir, dan un buen uso al recurso. Cambian contrariedad por motivación, aburrimiento por entretenimiento, obstáculo por productividad. Seguramente usted ha conocido gente que se lamenta no haber aprovechado para prepararse y estudiar en la época de su vida, en que con la ayuda de su familia hubiera podido hacerlo sin menoscabo de sus otras responsabilidades. Cuando una empresa se pone en el camino de mejorar sus procesos a efectos de racionalizar el uso de sus recursos, puede tender a priorizar lo que acontece dentro de la empresa, visión interna, por sobre lo que ocurre en el mercado. El resultado de tal enfoque es la pérdida de competitividad en relación a competidores que responden con mayores eficiencias a las expectativas de los clientes y proveedores. Esto también nos puede pasar en lo personal, si perdemos la perspectiva del mercado a la hora de usar los tiempos. El concepto de eficiencia implica relacionar lo que somos capaces de producir con ciertos recursos disponibles en determinado tiempo. No es eficiente un proceso que optimiza resultados de productividad en relación a los insumos, pero sin considerar el tiempo en lo que lo hace. En ese caso, puede ser eficaz en tanto cumple con el objetivo, pero no eficiente. Me viene a la memoria el triste ejemplo de algunos sistemas informáticos empresariales pensados para tener todo bajo control, pero tan alejados de la dinámica real del trabajo que imponen tiempos insoportables para los clientes internos y externos. Surge la pregunta, si como individuos somos eficaces y eficientes, en el mercado de cada uno, ¿quién nos juzga? 7.4. El conocimiento como recurso. Se puede afirmar razonablemente que en la actualidad la información está al alcance de cualquier persona con capacidad para aprovecharla. La accesibilidad es una realidad, sin embargo no hay que equivocarse, porque información disponible no es sinónimo de conocimiento. Cuando una empresa sabe de un tema en particular, posee lo que en términos de marketing se conoce como know-how y que constituye una fortaleza para sí. Esa fortaleza implica que esa empresa sabe cómo realizar alguna actividad mejor que las demás. No solo tiene la información, sino las habilidades requeridas y el dominio de las variables que afectan el tema. Cuando hablamos en este capítulo de conocimientos como recurso, nos referimos al concepto amplio que involucra además del saber, también contar con habilidades o destrezas. Este es el recurso muy deseable y que no está tan al alcance de la mano como la simple información. También se puede apreciar la diferencia en lo que nos afecta como personas. Quien maneja determinados conocimientos para información, habilidades específicas y práctica, cuenta con un recurso trascendente que, por tanto, es necesario aprovechar a cabalidad. Como vivimos en una verdadera inundación de información, el primer desafío es contar con la capacidad de discernir lo que puede interesar en términos estratégicos de aquello que resulta inútil. Esto es válido para las empresas en el manejo de la información interna y externa. La profusa cantidad de datos que generan los sistemas informáticos desborda la capacidad de análisis y resulta, muchas veces, en un exceso al que las personas responden con cierta confusión. Se hace difícil identificar lo relevante y analizarlo. Se acostumbran entonces a la mirada, a vuelo de pájaro, más para cumplir que para usar el recurso. Con la información ocurre algo similar a lo que se aprecia con la oferta tecnológica. Se compra un teléfono celular que tiene 200 funciones, de las que seguramente usará un 30 o 40% en el mejor de los casos. Lo importante es que lo que usa sea aquello que le sirve para sus objetivos. ¿Y qué ocurre si gastamos tiempo en incorporar información irrelevante? Por ejemplo, buena parte de lo que ofrecen los medios de información masiva y los libros más populares es probable que no nos ayuden en absoluto a afianzar o mejorar nuestros conocimientos útiles. Muchas de las decisiones que tomamos de manera desacertada responden a un conocimiento incompleto o errado en relación al tema. Aún estando la información disponible, no sabemos encontrarla o verla.
El primer desafío, entonces, es tener claro que queremos aprender y saber buscarlo. En este sentido, la nueva tecnología ofrece oportunidades magníficas a través de las bases de datos y grupos de interés común que intercambian sus experiencias. En la actualidad, es relativamente fácil estudiar un tema si sabe lo que le puede interesar. El buen manejo del recurso conocimiento es un requisito básico para el éxito personal y se puede constituir en un elemento diferenciador que lo valoriza especialmente. Un ejemplo muy claro es el caso de los consultores, cuya cotización depende en forma directa del valor de sus clientes. Asignen a sus conocimientos. 7.5. A propósito del marketing de experiencias. El marketing de experiencias, nombre que proviene del inglés Experiential Marketing, fue concebido por el autor norteamericano Bernd Smith, cuando en el siglo XXI casi estaba comenzando. Es un enfoque moderno del marketing y absolutamente aplicable a la mercadotecnia personal. Lo incorporó al capítulo de tácticas porque a pesar de que su definición, si utilizarlo o no, es estrategia, quisiera que lo pueda asociar a acciones concretas a llevar adelante de su plan. ¿Cuál es la diferencia entre el marketing tradicional y el basado en experiencias? El marketing tradicional se enfoca en el producto o servicio y hace énfasis en atributos en términos de características, ventajas y beneficios. Con este enfoque, se procura la aceptación por parte del cliente a través de la información sobre el producto o servicio y cómo estos le pueden ser de utilidad. Se puede, por ejemplo, hablar de un cierto automóvil, expresando que es veloz, tiene un motor con mayor potencia, es muy confortable, puede transportar 5 pasajeros más la carga, tiene dirección hidráulica y modernos sistemas de seguridad. En el marketing de experiencias, también llamado sensorial, se apela a lo que el producto o servicio puede significar como vivencial para el cliente, sin referencias directas a sus atributos. Esa vivencia se pone en marcha aún antes de tener el producto, como en el caso de las vacaciones, y perdura luego con la compra y el periodo posterior. El enfoque de experiencias ligadas a un producto o servicio puede orientarse a 5 diferentes áreas. Sentimientos. Se refiere a las diferentes emociones y estados de ánimo que puede despertar el producto en el usuario, desde un simple estado de relajación hasta el amor o el orgullo. Vincular, por ejemplo, una bebida con la reunión de amigos. Sensaciones. Basadas en los sentidos corporales y por tanto muy subjetivas, se consideran elementos visuales, formas y colores, táctiles, olfativos, gustativos y auditivos, para procurar en cierto efecto en la elaboración de un posicionamiento. Pensamientos, enfoque que intenta hacer reflexionar partiendo del producto, pensar en un tema profundo ligándolo a la marca. Un ejemplo bien conocido fue el de Benetton y su campaña Colores Unidos. Relaciones. Procura la asociación entre el producto y vínculo de grupos o tendencias colectivas y admiradas, como ocurre con la exposición de deportistas de renombre o intelectuales, asociados a ropa o a una tarjeta de crédito. Acciones. La proposición, en este caso, es asociar el producto a determinados actos personales o conductas percibidas como deseables, como cuidar la salud, hacer ejercicio o no exponerse a agresiones innecesarias, sol, ruido. Observará que en todos los casos la propuesta no se concreta en el producto, sus atributos, sino en la vivencia que él mismo puede proporcionar. ¿Cómo utilizar estas ideas en el plan personal? La respuesta es pensar cómo impactaremos en nuestro target, sus vivencias al poner en marcha las tácticas elegidas y qué posicionamiento estaremos construyendo. Creo que muchas personas se proponen triunfar poniendo en marcha únicamente argumentos del marketing tradicional. Soy eficiente, soy capaz, puedo hacer este trabajo muy bien, conozco el tema, soluciono su problema. A estos argumentos bien pueden sumarse conceptos de marketing, de experiencias relacionados con cualquiera de las 5 áreas ya descritas, y así valorar si el efecto que consigo con la propuesta es deseable al posicionamiento o contrario al mismo. Si vende un servicio de asesoramiento de un tema, podría, por ejemplo, además de comunicar lo mucho que conoce del tema y cuánto puede aportar a una empresa, buscar que se le asocie a usted a un referente o se le identifique con una tendencia de éxito.
el empleo de este tipo de argumentos amplía los horizontes mucho más de los argumentos racionales por un motivo simple. Usa el arma más poderosa de convencimiento, que es la expectativa. La expectativa es tan fuerte como el cliente. Quiere que sea tan motivadora como ningún argumento tangible, y más difícil que contrarrestar que cualquiera. Cuando va a un determinado hotel de vacaciones y siente que en él podrá encontrar ciertas vivencias familiares, quizás retomar un relacionamiento afectivo o hacer posible la comunicación perdida, seguramente los elementos objetivos marketing tradicional, como confort de la habitación, nivel de las comidas u otros, pasen a un segundo plano. Es muy significativa la incidencia de este enfoque en el comercio de vestimenta de marcas de renombre. Si analiza qué ofrecen a cambio de sus altos precios, comprobará que no hay grandes diferenciales en términos de características o ventajas propias de sus atributos, sino más bien inducen a una asociación con factores que están en torno a los productos como la imagen personal, el estatus, el glamour. Es muy conveniente incorporar estas ideas al plan personal. Puede hacerse con cualquier clase de actividad que realice. 8. Control. Un plan no está completo si no incluye un capítulo de control. Controlar es el mecanismo de comprobación que permite saber si lo planificado efectivamente se cumple. Sin este aspecto, un buen plan puede en la práctica sufrir desviaciones que no son percibidas hasta que el resultado final enciende la alarma. En el ámbito empresarial, el control está generalmente muy extendido como práctica de la administración. Sin embargo, habitualmente está más enfocado a evitar posibles delitos, como fuga de recursos, productos o incluso dinero, que a optimizar el cumplimiento de los planes. ¿No es este el enfoque que más importa en referencia a los planes personales? Me refiero a tener una instancia de comprobación en la cual podamos cotejar periódicamente si lo que vamos consiguiendo está de acuerdo con lo que nos habíamos propuesto como objetivos. Si nos ajustamos a las estrategias, si utilizamos correctamente los recursos y cuáles son las desviaciones. En realidad, el verdadero propósito de un control bien entendido es ayudar a cumplir con lo planificado y mejorar. Sin embargo, solemos tener una idea bastante negativa del control en cualquiera de sus formas. 8.1. Paradigma sobre el control. Nuestra cultura nos enseña que se nos controla para detectar aspectos negativos, insuficiencias e irregularidades, que una vez comprobadas son motivo de penalizaciones. Eso conlleva la idea de que el someternos a control de cualquier tipo implica un riesgo y significa exposición frente al arbitrio de una persona con mayor poder. El resultado de este paradigma es una evitación de control. Mejor no comparar la realidad con el objetivo para evitar sentirnos mal. La recomendación es procurar modificar el referido paradigma y utilizar control en el plan personal. Esto le mantendrá en el camino acertado e incluso le ayudará a mejorar el plan inicial, ya que podrá hacer los ajustes adecuados a la realidad. Es relativamente sencillo controlar a otros si se tienen claros los parámetros. Es una función administrativa simple que se complica recién cuando hay que corregir desviaciones. Sin embargo, cuando hablamos de autocontrol, el tema es mucho más complejo. Lo es por un motivo muy sencillo. Controlarse a sí mismo implica tener objetividad, autocrítica, humildad y gran voluntad. El control es útil y necesario, aunque todo marche aparentemente bien. Igual que en las empresas, hay que aprender a tener una instancia de análisis integrada al quehacer, porque esto nos permite construir el hábito. Si todo va bien y de acuerdo a los planes, el control nos ayuda a potenciar los buenos logros, mantenernos en el camino correcto y motivarnos. Cuando las cosas no van tan bien, lo más fácil es justificarse. Siempre encontraremos buenos motivos para justificarnos, lo cual no corrige las desviaciones. Decía acertadamente un buen jefe que tuve, una buena excusa no soluciona algo mal hecho. Para no caer en la justificación, es un buen mecanismo de análisis salirse uno mismo del contexto e intentar una valoración de la situación como si ésta hubiera sido vivida por otra persona. Si tuve un cambio en la estrategia y ni siquiera lo advertí porque se fue produciendo gradualmente, si desaproveché mis fortalezas por pereza, si ignoré amenazas, si perdí las oportunidades, si malgasté recursos,
procure controlar esto como si le hubiera ocurrido a otra persona. Colocarse en posición de observador suele cambiar de manera contundente la perspectiva y proporcionar mejor información para ser un poco más objetivos. ¿Cómo hacer para cambiar el paradigma sobre el control? 1. Convencerse que es un instrumento para mejorar, en vez de percibirlo como una instancia indeseable. Se trata de encontrar en él oportunidades. 2. Cambiar justificación por análisis. Desarrollar la capacidad de analizar con la mayor objetividad posible los resultados respecto a lo planificado. Primero detectar si hay desviaciones y recién entonces descubrir las causas. 3. Corregirse, no flagelarse. Detectadas posibles desviaciones en vez de sentimientos de culpa, invertir esa energía en encontrar las causas. Lo único positivo es cambiar la situación y es en ello que hay que trabajar. 4. Percibir las correcciones como éxitos y en consecuencia encontrar en ellas motivo de satisfacción. Esto es lo que hace quien se desempeña de manera profesional. Cuando conseguimos en lo personal revalorizar el control positivo, damos un gran paso para ser más exitosos. Cuando logramos vivir esto, también podemos contagiarlo a los colaboradores, socios, clientes y amigos. Es un inmenso paso hacia la mejora continua. Para integrar control al ámbito personal, hay que destinarle recursos, especialmente tiempo. Hay que hacerse tiempo para comparar los resultados que estamos consiguiendo con lo planificado. No puede hacerse en la mitad del trabajo o como una simple reflexión en el tiempo libre. Es una actividad más del plan y como tal requiere dedicación. 9. Conclusiones. Cada quien es artífice de su destino, sobre la premisa de que gozamos de libertad para construir nuestras vidas, lo cual es el más importante regalo que Dios nos ha dado junto con la vida misma. Es que tenemos la posibilidad de crear nuestro futuro, más allá de todos los imponderables que rodean la existencia de cada uno. Siempre es nuestra respuesta a los mismos la que nos permite resultados más favorables. Esa respuesta puede estar condicionada a dejarnos llevar o a dirigirnos de acuerdo a ciertos objetivos y con un plan concreto. Creo firmemente que el aplicar los conceptos que la mercadotecnia ha desarrollado para empresas y productos con tanto éxito puede contribuir a un enfoque muy orientador en lo personal. Sin embargo, desearía antes de finalizar resaltar la importancia que tiene el tema valores. Existen 3 planos o niveles para analizar el desempeño de las personas. Un nivel superficial, que muestra los actos. Esto es lo que vemos en forma directa sobre cómo actúan las personas. Un segundo nivel, que es el de las decisiones o impulsos, que determinan sus actos. Este nivel no es tan ostensible y requiere de un cierto análisis para ser comprendido. Un tercer nivel, que es el de los valores, que inspiran las decisiones e impulsos, verdadero corazón de las conductas y el último término de las acciones. Cada quien debe procurar encontrar los valores que realmente le guiarán por un camino de trascendencia. Sin ello, no es posible ni el éxito de las empresas ni el personal, como lo ha demostrado claramente la última crisis que el mundo ha vivido en el 2008. Esos valores, además de ser el cimiento de cualquier proyecto, nos permiten entender que en la adversidad también está la felicidad. Todos los conceptos desarrollados en este trabajo sirven como método y son herramientas valiosas si se aplican bajo la dirección de valores de carácter universal. No sus valores o los míos, sino los que éticamente son correctos: dignidad, libertad, justicia, amor, verdad, paz y bien común. Son y seguirán siendo las referencias inequívocas para construir proyectos que puedan darnos verdadera felicidad. Esos son los únicos que permiten aplicar con buen suceso los principios de mercadotecnia y alcanzar y sustentar empresas, personas exitosas. Datos del autor. Fernando Rivero es casado y tiene 2 hijos. Es doctor en medicina y tecnología veterinaria, con experiencia en negocios de los sectores de las industrias farmacéuticas y agropecuarias. Ha cumplido su actividad en las áreas de marketing y capacitación de recursos humanos en empresas farmacéuticas, a través del desarrollo e implementación de cursos durante 20 años en Latinoamérica y España. Ha desarrollado programas de formación de vendedores, mandos medios y gerentes para empresas privadas, así como de estudiantes de carreras técnicas.
ha creado e implementado planes de marketing para diversos emprendimientos privados. Gracias por haber llegado hasta acá. La verdad es que en este libro sentí que me equivoqué un poco, me trababa bastante, pero pues la idea era hacerlo como conviviendo con ustedes, sintiendo que ustedes estaban acá y leyendo el libro por primera vez junto con ustedes. Este libro lo tomé de la página formarse.com.ar, en donde me decían que es del dominio público, así que espero que todo salga bien, que no tenga ningún problema con derechos de autor. Yo lo leo solamente por compartir, para esas personas que no pueden ver, que no tienen el tiempo. Lo hago de verdad con el corazón, así que públicamente digo que este trabajo que realizo aquí lo hago simplemente por ayudar y de mucho, mucho corazón. Hoy quiero mandar un saludo muy especial a Matías López, quien me dejó un lindo comentario. De verdad agradezco que estén aquí y que sean parte de las personas que les gusta leer cosas nuevas y hacerse de nuevas ideas, nuevas palabras, porque saben ustedes que este canal es para ustedes emprendedores y comerciantes, y todo lo que yo leo trato que sea de ayuda para nosotros mismos, para que veamos el mundo diferente, para que se nos abran otros caminos. Así que hemos terminado el libro, vamos a ver qué otro puedo leer para ustedes. Déjenme por favor sus comentarios que me encantan, me hacen el día y me motivan a seguir con esta práctica. ¡Adiós!